Hola amante sobrenatural, soy el viajero de los misterios ocultos, y hoy te llevaré a un relato que desafiará todo lo que crees saber sobre la realidad. En este video, nos sumergiremos en un evento paranormal que ha desconcertado a testigos, investigadores y escépticos por igual. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia común, sino un encuentro con lo inexplicable, un suceso que se niega a ser olvidado, y que ha dejado cicatrices en quienes han sido testigos de su presencia. ¿Alguna vez has sentido que alguien te observa, aunque estés completamente solo? ¿Has experimentado un escalofrío repentino, como si una energía invisible rozara tu piel? Ajusta tus auriculares y prepárate, porque esta historia puede cambiar tu percepción del mundo para siempre. En nuestra realidad, existen fuerzas desconocidas que desafían la lógica y las reglas del universo. Algunas personas han tenido el infortunio de cruzarse con ellas, y otras han buscado respuestas en los rincones más oscuros. Pero cuando lo paranormal decide manifestarse, no hay vuelta atrás. Solo queda presenciarlo, enfrentarlo o huir. Antes de comenzar el relato, quiero que tú formes parte de esta historia. Escribe en los comentarios, la presencia está cerca, para demostrar que has llegado hasta aquí y que te atreves a explorar lo sobrenatural. Tu comentario no solo ayudará al crecimiento de nuestra comunidad de curiosos del misterio, sino que también hará que este video llegue a más exploradores de lo desconocido. Déjanos tu like, porque cada apoyo permite que esta travesía por lo paranormal continúe expandiéndose. Ahora, prepárate, lo que estás a punto de escuchar no es ficción, es un portal hacia lo inexplicable. El enigma de la habitación abandonada. La noche, densa y cargada de un presagio ineludible, había displicado su negrura sobre un viejo edificio abandonado a las afueras de la ciudad, un lugar del que se rumoreaba albergaba secretos demasiado oscuros para ser contados. Allí, en una mansión olvidada por el tiempo, se situaba una habitación que había quedado sellada por años, oculta tras una pesada puerta de madera tallada con símbolos casi ilegibles. Era la habitación abandonada, un sitio donde la esencia del pasado se palpaba en cada rincón y donde el velo entre lo real y lo paranormal se desdibujaba en la penumbra. Aquel lugar había suscitado innumerables leyendas entre los vecinos del barrio, quienes contaban que en noches sin luna se podía escuchar el murmullo de voces antiguas y, en ocasiones, el sollozo desconsolado de una presencia que se negaba a abandonar su morada. Las historias hablaban de una tragedia olvidada, de una familia que desapareció de la faz de la tierra en circunstancias inexplicables, dejando tras de sí un rastro de dolor y recuerdos malditos. Algunos decían que la habitación estaba maldita, sellada por un juramento de venganza, mientras que otros afirmaban que era un portal hacia dimensiones insospechadas, en las que entidades etéreas aguardaban el instante en que un incauto se atreviera a perturbar el silencio eterno. Esa noche, un grupo de investigadores, movidos por una mezcla de escepticismo y valentía desmedida, se reunió en las inmediaciones del edificio, liderados por un historiador paranormal, cuyo rostro arrugado y mirada penetrante evocaban años de encuentros insólitos. El equipo se aventuró a explorar el enigma que se gestaba tras la puerta cerrada de la habitación abandonada. Con linternas, titilantes y grabadoras en mano, se dispusieron a documentar cada sonido, cada vibración que se colara entre las sombras. A medida que se adentraban en el pasillo principal, los crujidos del suelo de madera y el eco de sus pasos creaban una sinfonía lúgubre, como si la propia casa protestara ante la intromisión de los vivos. El ambiente era espeso y aterciopelado, impregnado de un olor a humedad y a madera podrida que recordaba a tiempos en que la casa aún vibraba con la energía de sus antiguos moradores. Las paredes, cubiertas de un moho plateado, parecían esconder en sus grietas relatos de desesperación y anhelos truncados. Los investigadores tomaron asiento frente a la imponente puerta de la habitación abandonada. Allí, el historiador relató la historia de la familia desaparecida, un matrimonio atormentado por secretos y oscuros designios, y una hija pequeña, cuyos ojos reflejaban una mezcla de inocencia y presagio de tragedia. Se comentaba que, durante una noche tormentosa, la familia había partido en busca de respuestas a ritos prohibidos y experimentos místicos,
dejando tras de sí un eco de lamentos que aún resonaba en la estructura misma del edificio. Con el pasar de los minutos, la tensión en el ambiente se hizo casi palpable. Uno de los investigadores, tembloroso pero decidido, se ofreció para forzar la cerradura oxidada, como si deseara reverenciar la puerta en un desafío a lo desconocido. Al abrirse, un chirrido desgarrador resonó por todo el recinto, como si el edificio exhalara un lamento ancestral, anunciando la irrupción de fuerzas largamente confinadas. Al cruzar el umbral, el grupo se encontró con una estancia en penumbras, donde la escasa luz de las linternas se combinaba con la sombra inerte de lo inexplicable. La habitación estaba conservada en un estado de congelación temporal, muebles empolvados, cortinas desgarradas y pinturas cuyo brillo se había desvanecido lentamente. Sin embargo, lo que más impactaba era la atmósfera. En el centro, una vieja mecedora parecía moverse suavemente, como si la presencia de alguien invisible se dejara llevar por un impulso incontrolable. La tensión se intensificó a medida que se desplegaba la narrativa en la que cada objeto adquiría un significado lúgubre. Una fotografía amarillenta, encontrada en un escritorio desvencijado, mostraba a la familia reunida en un instante de falsa felicidad, cuyos rostros estaban marcados por una sombra de sufrimiento invisible, mientras el historiador relataba con voz entrecortada detalles sobre rituales oscuros y pactos olvidados. Las grabadoras captaron sonidos leves y casi imperceptibles, un murmullo que parecía enredarse con el crepitar de la mecedora, y un leve arrullo que evocaba el llanto lejano de una niña. La sensación de estar siendo observados se volvió insoportable, y algunos de los investigadores sintieron un escalofrío recorrerles la espalda, como si manos gélidas rozaran su piel al pasar. Entre el murmullo de las voces del pasado se distinguía un tono particular, una amalgama de desolación y súplica. A lo lejos, un tenue haz de luz se reflejaba en un antiguo espejo, devolviendo imágenes distorsionadas de quienes se atrevían a mirar. Fue en ese instante que la protagonista del relato, la hija desaparecida, pareció cobrar vida en el reflejo, un rostro espectral, grande y triste, que parecía suplicar ayuda o, quizá, advertir sobre el inminente peligro. El ambiente se llenó de una presencia imponente y cargada de recuerdos, y la temperatura descendió abruptamente, como si la habitación se negara a soltar el aliento congelado de una era de tormento y castigo. Cada detalle de la estancia parecía narrar capítulos de un pasado prohibido. Los muebles desbordaban una elegancia de antaño, mientras que las cicatrices en las paredes contaban historias de violencia y traición. Documentos desgastados y diarios maltratados por el tiempo revelaban la existencia de rituales ocultos practicados en honor a un poder que nadie osaba comprender plenamente. La evidencia tangible se mezclaba con lo intangible, alimentando el aura de misterio y terror que impregnaba el lugar. En un rincón, una vela casi consumida yacía junto a un pequeño relicario, y parecía emanar una luz parpadeante, como si quisiera abrir la puerta a un secreto que llevaba siglos dormido. La narrativa se hizo aún más compleja cuando uno de los investigadores captó, a través de su grabadora, lo que parecía un débil lamento que se transformaba en un grito angustiado. La grabación, casi imperceptible al principio, iba escalando en intensidad, obligando a todo el grupo a detenerse y prestar atención a los ecos de la habitación. La voz, inconfundible y melancólica, relataba fragmentos de una historia de amor y traición, de condena y expiación, que se entrelazaban con los detalles macabros del destino de la familia. Mientras los investigadores intercambiaban miradas de asombro y temor, la atmósfera se volvía cada vez más densa, como si la misma esencia de la tragedia estuviese tratando de comunicarse a través de los límites del tiempo y el espacio. La presencia que habitaba la habitación abandonada parecía requerir ser reconocida y liberada de la prisión en la que había quedado atrapada. La niña, a través del espejo, aparecía con una intensidad que helaba la sangre. Sus ojos vacíos suplicaban ser recordados y rescatados de la oscuridad perpetua. Las sombras se alargaban, y el eco de los pasos se fundía con el repiqueteo acelerado de los corazones. Cada investigador,
Atrapado en un torbellino de emociones desbordadas, experimentaba la dualidad entre el miedo visceral y la fascinación inevitable hacia lo desconocido. La exploración en aquella habitación se convirtió en un ritual en sí mismo, un viaje hacia el interior del enigma en el que la razón y lo inexplicable se encontraban en un cruce de caminos. Los documentos hallados revelaban nombres de autosacrificados y pactos impíos, pero también insinuaban la posibilidad de redención a través de un sacrificio que había quedado inconcluso. El relato se volvía cada vez más inquietante, y la narrativa de lo paranormal se encargaba de transformar la experiencia en una lección sobre la fragilidad humana frente a fuerzas que escapan a toda comprensión racional. Con cada nuevo detalle, se desvelaba que la habitación abandonada era más que el escenario de un evento paranormal. Era un lienzo en el que se plasmaba la eterna lucha entre la luz y la sombra, la tragedia de aquella familia y el eco de sus culpas se entremezclaban en una atmósfera casi palpable, invitando a los investigadores a sumergirse en un abismo de emociones y alucinaciones. La experiencia les confrontaba con la idea de que lo inexplicable no siempre es enemigo, sino a veces el reflejo de verdades reprimidas, de secretos que la historia ha querido sepultar a lo largo del tiempo. Al culminar su periplo en la habitación, el grupo se encontraba con más preguntas que respuestas, pero con la certeza inquebrantable de que habían sido testigos de un fenómeno que desafiaba toda lógica. Los ecos de aquella noche quedaban grabados en sus almas, y la imagen de la niña en el espejo se transformaba en un símbolo permanente de lo intangible. El enigma, lejos de haberse resuelto, se abría en infinitas posibilidades, dejando una marca imborrable en quienes se atrevieron a cruzar el umbral de la habitación abandonada. Cada crujido, cada susurro y cada sombra eran la manifestación de un pasado que se negaba a morir, un pasado que clamaba ser recordado para evitar que la historia se repitiera. En esa amalgama de emociones y testimonios, los investigadores comprendieron que su misión era ser embajadores de lo desconocido, portadores de secretos que, al ser desvelados, podrían iluminar la dualidad de la existencia misma. El relato del evento paranormal, encarnado en el enigma de la habitación abandonada, se convertía en un llamado a la reflexión profunda sobre el poder transformador de lo inexplicable y la inevitable fusión entre el dolor y la redención. Así, culminó el primer capítulo de este relato, dejando entrever que el verdadero misterio apenas comenzaba a desplegarse. El eco de aquella noche persistiría, invitando a quienes se atrevieren a mirar más allá de la aparente normalidad, a cuestionar la fina línea que separa el mundo tangible de aquel universo de sombras, donde cada secreto aguarda el momento oportuno para emerger y transformar la realidad en algo inabarcable y sublime. El eco del tiempo y la voz del olvido. La atmósfera en la mansión parecía haberse transformado tras el perturbador descubrimiento en la habitación abandonada. Al abandonar aquel recinto cargado de melancolía y susurros del pasado, el grupo de investigadores quedó impregnado de una sensación agridulce, la certeza de que lo inexplicable se entrelazaba con lo tangible, y la convicción de que el edificio mismo guardaba secretos que nadie debía conocer por completo. Con manos aún trémulas por la intensidad del primer encuentro, el grupo se encaminó a explorar una zona adyacente de la mansión, un sector poco transitado que había permanecido en silencio durante décadas. En ese corredor lateral, una pared, revestida de óxido y grafiti, apenas visible parecía contar su propia historia, una epopeya de tiempos olvidados en la que el destino se conjuraba en la penumbra. La expedición condujo al equipo hacia un vestíbulo adornado con un gran reloj de péndulo. A diferencia de la mecánica habitual, este reloj, con su esfera empañada y manecillas retorcidas, parecía desafiar las leyes del tiempo. Sus tic-tac profundos y resonantes se confundían con el eco de pasos lejanos, como si cada latido marcara no solo las horas transcurridas, sino también las heridas del alma. Mientras los investigadores se detenían frente a él, la sincronía de su sonido y la vibración en el aire sugerían que aquel reloj era mucho más que un mero adorno. Era el narrador silente de secretos largamente sepultados, el custodio de memorias prohibidas y la clave para desvelar un misterio que trascendía la lógica. El historiador,
con el rostro iluminado por una mezcla de fascinación y temor. Explicó que había en diversos documentos antiguos la leyenda de un reloj atronador, un artefacto capaz de alterar la percepción del tiempo y abrir portales hacia recuerdos que aún clamaban ser rescatados del olvido. Según relatos dispersos en manuscritos arcanos, aquel reloj fue creado por manos que conocían los misterios de la alquimia y la metafísica, y en él se inscribieron enigmas cuyo significado se perdía en los abismos de épocas remotas. Su pulso parecía encerrar un poder inefable. Cada campanada era un eco de vidas truncadas, un grito silente que resonaba en la vastedad del tiempo y que, en ciertas noches, interrumpía el fluir natural de la realidad. Mientras el grupo se acercaba al majestuoso reloj, uno de los investigadores, Sergio, notó que el sonido de sus pulsos se intensificaba hasta volverse casi ensordecedor. Una energía eléctrica recorría el ambiente, haciendo que el aire pareciera vibrar al ritmo de aquel latido siniestro. De pronto, el reloj comenzó a emitir destellos de luz intermitente, como si fuese un espejo que devolvía imágenes distorsionadas del pasado. En esos breves destellos se vislumbraron escenas de lujos decadentes, de fiestas exuberantes, y, entre ellas, un rostro que se desvanecía en la penumbra, el semblante de una mujer con ojos abatidos y una expresión de dolor inenarrable, como si en su límite se encontraran la promesa de un amor prohibido y la condena de un destino ineludible. El silencio se rompió cuando, de la nada, se escuchó un murmullo casi imperceptible proveniente de detrás del reloj. La voz, que parecía llegar desde otra dimensión, repetía palabras que ninguno podía comprender del todo. Eran frases cortas, cargadas de desesperación y de una súplica por redención. Las palabras parecían flotar en el aire, y el grupo sintió que algo se agolpaba en el vestíbulo, una presencia que se materializaba en forma etérea, arrastrada por el compás incesante del reloj. La energía en el ambiente se tornó casi palpable. Se formó un vínculo invisible entre el latido temporal y la voz del olvido, como si ambos se alimentaran mutuamente para desvelar los recovecos más oscuros de la mansión y de la historia misma. El historiador, con voz entrecortada por la emoción, relató que en una antigua crónica había leído sobre los ecos del tiempo, entidades formadas a partir del sufrimiento acumulado a lo largo de los siglos. Se decía que aquellos que escucharan susurros como los que emergían del reloj, correrían el riesgo de quedar atrapados en un limbo entre la memoria y el olvido. De inmediato, la tensión se convirtió en un torrente de interrogantes. ¿Era posible que la mansión, con sus múltiples capas de tragedia y belleza marchita, albergase una conexión directa con el pasado, capaz de transformar el tiempo en una amalgama de recuerdos dolorosos y revelaciones inesperadas? El reloj parecía responder, pues cada campanada lejana se sincronizaba con un vibrar interno inexplicable, y el eco de las voces se mezclaba con el murmullo habitual de la estructura. Mientras la luz del reloj parpadeaba en una secuencia casi ritual, el ambiente comenzó a mostrar cambios sutiles. Las sombras parecían estirarse de forma antinatural, como si intentaran alcanzar a los investigadores, y las fotografías enmarcadas en las paredes mostraban matices que no estaban allí. Antes, una de las imágenes, que representaba un banquete en pleno esplendor decadente, se transformó casi imperceptiblemente en la silueta de una figura encapuchada cuyos ojos parecían suplicar ayuda. La vivacidad del pasado se filtraba en el presente, borrando los límites entre lo que fue, lo que es y lo que podría llegar a ser. Cada elemento del vestíbulo se sumaba a la intensidad de la experiencia, las cortinas raídas, el eco de pasos fantasmas, y hasta el frío repentino que parecía provenir de la mismísima esencia del reloj. En ese preciso instante, mientras Sergio seguía observando los destellos lumínicos, una sensación abrumadora invadió a todos. El tiempo estaba conspirando para revelar un secreto vital, un suceso paranormal que iba más allá de cualquier explicación racional. La voz susurrante comenzó a articular palabras en un idioma casi olvidado, un lenguaje de símbolos y metáforas que oscilaban entre la condena y la liberación. Las campanadas se hicieron más intensas y, en cada repique, el vestíbulo se transformaba.
en un portal que conectaba vidas de ultratumba y promesas incumplidas. Aquellos que habían llegado a la mansión se dieron cuenta de que se encontraban en la encrucijada de una experiencia trascendental, en la que el eco del pasado y la vibración del presente se fusionaban para contar una historia de amor, traición y redención. El grupo, incapaz de apartar la mirada del reloj e hipnotizado por la danza de luces y sombras, empezó a revisar documentos antiguos que yacían en una pequeña biblioteca al fondo del pasillo. Allí, entre volúmenes polvorientos y cartas amarillentas, encontró relatos que hablaban sobre un suceso denominado el crepúsculo del recuerdo, una hora en la que el velo entre los mundos se hiciera tan delgado que la propia esencia del tiempo se tornara tangible. Las palabras impresas en esos manuscritos sugerían que ciertos eventos paranormales estaban predestinados a ocurrir cuando el reloj marcara una hora específica, vinculando la tragedia de la mansión con una cadena ininterrumpida de lamentos y nostalgias. Cada fragmento de papel parecía susurrar su propia historia, invitando a los presentes a adentrarse aún más en el abismo temporal, en la idea de que el destino de la mansión y el de aquellos que la exploraban estaban irremediablemente conectados. La convergencia de estos elementos, la presencia ineludible del reloj, la voz ancestral que emergía de sus entrañas y los manuscritos reveladores creó un ambiente casi apocalíptico en el que los límites de la realidad se difuminaban. En el umbral de ese instante, mientras el reloj marcaba el compás de un tiempo que parecía rebosar de una energía ancestral, los investigadores se debatían entre la fascinación y el terror. La duda y la incredulidad se transformaban en una sensación de asombro colectivo, y cada campanada era un recordatorio de que la experiencia vivida era única e irrepetible, una invitación a aceptar que lo inexplicable forma parte inherente del tapiz de la existencia. Así, entre ecos del olvido y vibraciones temporales, el grupo avanzó con cautela, comprendiendo que cada segundo vivido en aquella mansión dejaba una huella imborrable en sus almas. El reloj de péndulo se erguía majestuoso como el centinela de un secreto insondable, y la voz que emergía de él delineaba, en destellos de luz y sonido, un camino hacia la comprensión de los misterios que yacían ocultos en el corazón mismo del tiempo. En ese preciso instante, cada investigador sintió que, más allá del miedo, había una oportunidad inigualable de atisbar la verdadera esencia de lo paranormal, de conectar con la memoria de quienes ya no están y de redescubrir la belleza oculta tras el velo de la tragedia y la redención. El eco del tiempo y la voz del olvido se convirtieron en una sinfonía perturbadora pero cautivadora, marcando el inicio de una travesía en la que cada paso revelaría nuevos secretos y cada segundo resonaría con la vibración de un universo en constante transformación. Los susurros del reloj y los murmullos de los documentos antiguos se fusionaban para contar una historia que trascendía la mera supervivencia. Era la narrativa de un destino compartido, en la que lo paranormal se erguía no como un ente aislado, sino como parte de la compleja red que une el pasado, el presente y el futuro, con la comprensión de que su destino estaba indeleblemente entrelazado. Con el misterio del reloj y la mansión, el grupo se preparó para adentrarse, una vez más, en los recovecos de lo desconocido, sabiendo que cada nuevo descubrimiento era una invitación a desafiar la realidad y a abrazar el poder transformador del tiempo. La historia, ahora impregnada de la vibración de antiguos secretos y del eco incesante de las campanadas, estaba apenas comenzando y cada latido del reloj abría una puerta a un mundo donde lo inexplicable no era el final, sino el principio de una revelación aún mayor. La conjura de las sombras y lentez. La atmósfera en la mansión se tornó aún más densa cuando los investigadores, aún atónitos por los misterios descubiertos, decidieron seguir adentrándose en los laberintos olvidados del edificio. Tras el conmocionante eco del reloj y las voces que parecían provenir de épocas remotas, el grupo se encontró en un pasillo lateral donde cada paso parecía invocar murmullos del pasado. Frío y humedad se mezclaban en el aire, y en la penumbra de esos corredores improvisados, una serie de puertas clausuradas se alzaban como guardianas de secretos inconfesables. La luz de las linternas apenas lograba disipar las sombras,
y en cada esquina se percibía la sensación de que algo inasible se agitaba en el umbral entre la realidad y la dimensión desconocida. Al llegar a una sala oculta en el extremo del pasillo, descubrieron un cuarto que parecía haber sido utilizado para reuniones clandestinas. Las paredes, recubiertas de grabados y símbolos arcanos, narraban historias de rituales olvidados, pactos prohibidos y un conocimiento ancestral que los vivos jamás debieron desafiar. Sobre una mesa de roble macizo, cubierta de polvo y manchas de líquido indefinido, reposaban libros encuadernados en cuero y pergaminos amarillentos que portaban inscripciones casi ilegibles. Allí, el historiador tomó la iniciativa de examinar uno de esos volúmenes, describiéndolo como el compendio de las voces silentes, testimonio mudo de un saber oculto que había sido transmitido de generación en generación. Mientras hojeaba el libro, una brisa súbita recorrió la estancia, encendiendo por un efímero instante las velas dispersas y haciendo que las sombras parecieran cobrar vida en una danza siniestra. La tensión se volvió palpable cuando, de entre las hojas dobladas, emergieron relatos en los que se narraba la existencia de un ritual denominado el Conjuro del Abismo. Según aquellas crónicas, el ritual consistía en una convocatoria, destinada a invocar a entidades de otros planos, fuerzas que habitaban en la penumbra, y que esperaban ser liberadas para reclamar un mundo paralelo, uno en el que el tiempo se desvaneciera y la lógica humana se derrumbara ante la omnipresente oscuridad. Con cada palabra que leían, el grupo fue sintiendo como sus propios latidos se sincronizaban con el ritmo inusual de la sala. La presencia de algo inmaterial se evidenciaba en la forma en que el eco del compendio parecía resonar en las paredes, como si el cuarto mismo vibrase con recuerdos de antiguas convocatorias. Fue entonces que uno de los investigadores, armado con la valentía de quien busca descifrar el enigma, propuso realizar una pequeña ceremonia improvisada para establecer una comunicación con aquellas sombras silentes. Con escéptica fascinación en sus rostros, decidieron seguir los indicios del ritual, que sugería la creación de un círculo de sal y velas alrededor de la mesa mientras se recitaban fragmentos de antiguos cánticos. A medida que las frases se entonaban en un susurro tembloroso, el ambiente pareció condensarse en una presión casi tangible. La luz de las velas fluctuaba de manera errática, proyectando formas irregulares en las paredes y dando la inquietante impresión de que figuras espectrales se formaban y desvanecían en la periferia de la visión. De pronto, las velas comenzaron a titilar con una intensidad desmesurada, como si un viento invisible hubiera atravesado la sala, levantando partículas de polvo que bailaban en el aire en una coreografía macabra. En ese instante, un murmullo colectivo surgió, una amalgama de voces lejanas que parecían multiplicarse entre el eco mismo de los cánticos. Las palabras no se comprendían del todo, pero impregnaban el ambiente de una solemnidad inquietante, como si de pronto el velo entre los mundos se hubiese hecho irreversiblemente tenue. El círculo de investigadores se tensó. Algunos sintieron un frío penetrante que calaba hasta los huesos, mientras otros afirmaron haber percibido una suave caricia en la nuca, como si manos etéreas recorrieran sus espaldas. El historiador, con una voz que oscilaba entre la emoción y el temor, explicó que aquellos fenómenos eran la manifestación de la conjura de las sombras silentes, una antigua tradición que pretendía equilibrar la energía entre el mundo de los vivos y las entidades relegadas al abismo. La idea de invocar a seres de ese otro lado y de abrir una puerta a un conocimiento prohibido generaba en el grupo una mezcla embriagadora de miedo y fascinación. Cada latido del corazón parecía marcar la pauta de un destino ineludible en esa habitación, donde lo paranormal se manifestaba con una precisión casi ritual. En medio del conjuro, el ambiente dio un giro abrupto. Una de las velas se apagó, de manera repentina, y en la negrura que la siguió, se distinguió la silueta de una figura de apariencia nebulosa. No se podía ver con claridad, pero su presencia era innegable, un contorno que se desplazaba lentamente, con movimientos cadenciosos y una tranquilidad que contrastaba brutalmente con la urgencia del conjuro. Esa figura, que parecía flotar por encima del círculo, no emitió sonido alguno,
pero su mera presencia llenó la estancia de una energía abrumadora, como si el pasado y el presente se hubieran fusionado en un solo instante. Los investigadores, paralizados por el asombro y el terror, apenas podían articular palabras, mientras el historiador se adelantaba para dirigir su mirada hacia la aparición, intentando descifrar alguna señal o mensaje. La figura duró apenas unos instantes antes de disolverse en la penumbra, dejando tras de sí un silencio sepulcral que contrastó con el estruendo de emociones que había desencadenado su manifestación. Sin embargo, lo ocurrido dejó una marca indeleble en cada uno de los presentes. Aquellos segundos parecieron extenderse en una eternidad cargada de significado, en los que la frontera entre lo humano y lo trascendental se había desvanecido. Lentamente, tras la conmoción inicial, la sala retomó una especie de calma inquietante, y la energía vibrante del ritual fue disipándose, como si se hubiese consumido al transferir un mensaje ancestral. El grupo, aún con el corazón palpitante y la mente abrumada por la experiencia, decidió guardar silencio y asimilar lo sucedido. Cada uno interpretó la aparición de la figura nebulosa a su manera. Para algunos, era la prueba irrefutable de que la conjura de las sombras silentes había abierto un canal hacia entidades del otro lado. Para otros, era un recordatorio de la fragilidad de la realidad y de lo efímero de la existencia humana ante el vasto y oscuro universo. Aunque las palabras del compendio parecían haberse desvanecido en la marea del tiempo, sus efectos perduraban, impregnando el ambiente de una melancolía y un sentido de urgencia por conocer lo que yacía más allá del velo. Con la ceremonia concluida, el grupo se dispersó lentamente por la mansión, llevando consigo la inquietud de haber rozado los límites del conocimiento prohibido. Cada corredor, cada rincón oscuro, cobró un significado nuevo, y la mansión se convirtió en un escenario vivo de lo paranormal, en el que la conjura había dejado su impronta. La experiencia en aquella sala oculta marcó un antes y un después en su travesía, intensificando la percepción de que, a veces, el contacto con lo inexplicable puede cambiar de manera irreversible la forma en que se contempla el mundo. La conjura de las sombras silentes no solo había abierto una ventana hacia lo desconocido, sino que también había retado a los investigadores a cuestionar la naturaleza misma de la memoria, el olvido y la redención. En ese instante, comprendieron que cada ritual, cada invocación, encierra en sí la promesa de descubrir algo que trasciende la mera existencia, un eco de lo que fue y lo que podría llegar a ser. Ahora, con el rostro iluminado por una mezcla de asombro y temor reverencial, se adentraban en la mansión, conscientes de que no solo estaban explorando un sitio físico, sino embarcándose en un viaje que alteraría para siempre su conexión con los misterios del universo. ¿Será que la mansión guarda aún otros secretos, otras convocatorias que esperan ser descubiertas? La respuesta quedaría oculta en los rincones más oscuros, desafiando a aquellos lo suficientemente valientes como para continuar la búsqueda, a cruzar nuevos umbrales y a enfrentar la infinita danza entre la luz y la sombra. La noche se extendía y, en cada rincón, la promesa de lo inexplicable latía con fuerza, invitando a un viaje sin retorno hacia el corazón mismo del terror y la transfiguración. El abismo de las revelaciones prohibidas. La atmósfera en la mansión se volvió aún más opresiva, y el grupo, con los corazones palpitantes y las mentes inundadas de interrogantes, se encontró en un umbral en el que cada paso parecía adentrarlos en lo más recóndito del abismo paranormal. Tras la impactante experiencia en la sala de la conjura de las sombras silentes, los investigadores, aún temblorosos por la reciente aparición, sintieron que obligatoriamente debían continuar su travesía hacia zonas aún más inexploradas. Del edificio, el aire, cargado de un frío estremecedor, traía consigo ecos de lamentos olvidados y el incesante murmullo de secretos largamente sepultados. Una vibración sutil que iba escalando en intensidad hasta alcanzar un clímax casi insoportable. Guiados por una mezcla de intuición y la imperiosa necesidad de desentrañar lo prohibido, el grupo se dirigió hacia el ala norte de la mansión. Allí, en un corredor angosto y casi derruido, las paredes parecían exhalar una presencia ancestral, y cada grieta contaba la historia de un sufrimiento atemporal.
La luz de las linternas progresivamente revelaba pasajes olvidados, repletos de muebles cubiertos de telarañas y retratos que, a la distancia, parecían observar con una mirada acusadora. Fue en ese ambiente desolado y melancólico donde el historiador, con la mirada fija y la voz temblorosa, propuso adentrarse en lo que denominó el Salón del Abismo, una estancia que, según los más recónditos registros encontrados en viejos manuscritos, había sido el escenario de rituales prohibidos y sacrificios reservados para apaciguar a fuerzas inenarrables. La entrada a este salón fue marcada por una puerta de caoba maciza, decorada con relieves de criaturas híbridas y símbolos que oscilaban entre lo geométrico y lo indescifrable. Con esfuerzo, la puerta se abrió con un chirrido agudo que resonó por todo el corredor, marcando el paso de lo mundano a lo extraordinario. El salón se extendía en penumbra, iluminado tan solo por débiles rayos de luz que se colaban por las rendijas de unas cortinas raídas. En el centro, un gran altar de piedra, cubierto con inscripciones casi borradas, dominaba la estancia. Parecía un monumento erigido en honor a algún pacto ancestral, y su sola presencia impregnaba el aire de una solemnidad que helaba la sangre. Mientras avanzaban con cautela hacia el altar, cada paso era acompañado por el eco de sus propios temores, y la atmósfera se densificaba con un pudor casi tangible de desesperación y anhelo. Los rostros de los investigadores reflejaban un torbellino de emociones, la intriga se mezclaba con el terror, la fascinación se entrelazaba con el pesar, y en cada silencio se percibía la promesa de verdades hasta entonces ocultas. Fue en ese preciso instante cuando, sin previo aviso, el ambiente pareció fracturarse. La penumbra se agrietó en mil destellos y una sensación de presencia, intensa y abrumadora, invadió el salón. Una fuerza inexplicable se manifestó en forma de una neblina espesa que se elevó lentamente desde el suelo del altar y se esparció en ondas, como si al mismo tiempo se detuviera para presenciar el oscurecimiento del alma. El historiador relató, en voz baja que, según viejas leyendas, el salón había sido el escenario de un ritual de despertar interior, un momento en que las barreras entre lo físico y lo espiritual se disipaban, permitiendo que los secretos enterrados acamparan en el umbral de la existencia. En ese instante, uno de los miembros del grupo, Miguel, sintió como un peso indescriptible se posaba sobre su pecho. No era la mera presión del ambiente, sino algo divino y aterrador que parecía querer arrancarle las barreras del alma. Con el rostro desencajado por el impacto, Miguel comenzó a articular palabras ininteligibles, como si su mente se encontrase en un estado alterado, conectándose con voces del pasado que clamaban por ser escuchadas. Estas palabras, casi como un conjuro espontáneo, despertaron en el salón una reacción inmediata. Las sombras se retorcieron y se contorsionaron ante el inminente despertar de aquello que llevaba siglos dormido. Un murmullo colectivo emergió de la nada, combinándose en una armonía siniestra que llenaba cada rincón del espacio. Los antiguos retratos, enmarcados en la pared, parecieron moverse en complicidad con la sinfonía de la penumbra. Los ojos de las figuras esculpidas en la madera parecían llorar lágrimas de cera, mientras el eco del pasado se intensificaba en un crescendo que desafiaba toda explicación racional. La mezcla de voces y el palpitar del altar se fundieron en un grito ancestral, un llamado invisible que resonaba en la intimidad de cada ser presente, incitándolos a confrontar sus propios demonios internos y a descifrar la clave oculta en sus más profundos temores. Entre el tumulto de sensaciones, se desplegó una visión que parecía extraída de otra dimensión, una figura imponente, envuelta en un manto de oscuridad y luces parpadeantes, apareció a lo lejos, justo detrás del altar. Su figura era indistinta, pero emanaba una energía que congelaba el aliento, como si el mismísimo abismo hubiera tomado forma humana. Los investigadores, paralizados por el asombro y el terror, apenas pudieron reaccionar mientras la entidad avanzaba lentamente, y cada paso suyo dejaba tras de sí una estela de recuerdos olvidados y promesas quebrantadas. En esos momentos, el salón se transformó en un escenario místico donde la línea entre la vigilia y el sueño se desdibujaba. Cada objeto, cada sombra,
Cada latido del corazón se sincronizaba en una danza macabra que evocaba la fragilidad de la existencia humana ante la inmensidad del universo paranormal. Con la presencia ya establecida, la figura emanó unos destellos que revelaron fragmentos de un pasado trágico, escenas de un ritual fallido, de almas que se perdieron en un intento desesperado por conectar con lo divino, y de un amor prohibido que concluyó en tragedia. Estas imágenes, que se proyectaban en la mente de los presentes como espectros de una realidad quebrada, les mostraron que el altar era no solo el centro de un poder ancestrales, sino también el receptáculo de las esperanzas y arrepentimientos de aquellos que buscaban comprender el enigma del sacrificio y la redención. La intensidad del momento obligó a cada uno a mirar hacia dentro de sí, a cuestionar la dualidad entre lo bello y lo terrible, a reconocer que en el abismo de cada ser se mezclan la oscuridad y la luz en un perpetuo combate. A medida que la entidad se disipaba tan repentinamente como había aparecido, una sensación de vacío y revelación se asentó en el salón. El murmullo se volvió un eco sordo, y las sombras retoman su posición habitual, dejando tras de sí la escalofriante certeza de haber sido testigos de un encuentro con el abismo interior. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo, y cada investigador se encontró, en ese instante, sumido en una introspección profunda. La experiencia no solo había desvelado los secretos de la mansión, sino que había puesto en evidencia las propias cicatrices y anhelos olvidados de aquellos que se atreven a mirar más allá de lo tangible. El grupo, todavía conmovido por la experiencia, comenzó a recobrar la compostura, sabiendo que cada revelación, por oscura que fuese, abría la puerta a nuevos misterios y a una comprensión más íntima del vínculo entre el tiempo, el destino y la esencia del ser. Con la mente inundada de imágenes y sensaciones, se prepararon para abandonar el salón, conscientes de que lo vivido allí dejaría una marca indeleble en sus almas. El altar, silencioso testigo de la noche, permanecía como un monumento a la eterna lucha entre la luz y la sombra, recordándoles que solo al confrontar el abismo interior se pueden descubrir las verdades que transforman la existencia. Mientras se retiraban por el mismo corredor que los había traído hasta allí, cada uno llevaba consigo la pesada sabiduría de haber vislumbrado el corazón de lo prohibido. El eco de aquel encuentro se fundía en sus pensamientos, incitándolos a seguir indagando en los recovecos más oscuros de la mansión, porque estaban seguros de que la historia que habían comenzado a descifrar apenas había arañado la superficie de un misterio mucho mayor. La revelación del abismo no era el fin, sino la antesala de una serie de descubrimientos que desafiarían los límites de la razón y los invitarían a sumergirse, sin temor, en el océano insondable de lo paranormal. El umbral del despertar eterno. La mansión parecía ahora cambiar de rostro al cruzar el umbral del salón del abismo. Tras haber sido testigos de visiones desgarradoras y rituales que parecían desafiar las leyes del tiempo y la existencia, el grupo se disponía a adentrarse en una parte aún más recóndita del edificio, convencidos de que el conocimiento oculto y la verdad detrás de los eventos paranormales pulsaban en sus muros. Sus pasos se volvieron guiados por una mezcla de temor reverencial y una incesante sed de respuesta. La oscuridad se había vuelto tan densa que parecía tener sustancia propia, envolviendo cada corredor y sala en un velo impenetrable. Con cada paso que daban, el ambiente se impregnaba de una energía palpable, casi orgánica, como si la propia mansión despertara de un letargo ancestral para revelar sus secretos más oscuros. El grupo avanzó por un pasillo lateral, en el que las paredes estaban cubiertas de inscripciones y símbolos tallados con precisión, probablemente dejados por manos olvidadas en el tiempo. Estas marcas, en una lengua arcaica y desconocida, emitían una vibración que estremecía el alma de quienes se atrevían a mirarlas. Los ecos del ritual de la conjura de las sombras silentes aún resonaban en sus oídos, y todo parecía indicar que el edificio había sido el epicentro de innumerables convocatorias incontroladas. La mansión, en este instante, se convertía en un puente entre lo tangible y lo intangiblemente místico. Era como si cada grieta en sus muros quisiera murmurar historias de antiguos pactos y sacrificios, de amantes condenados a vagar sin redención, y de almas que,
atrapadas entre el olvido y la eternidad, clamaban por ser liberadas. Mientras el grupo se internaba en este corredor, la sensación de ser observado se intensificó de forma inexorable. Las sombras no solo se alargaban, sino que parecían moverse con intención propia, delineando siluetas que se confundían con la penumbra circundante. Uno de los investigadores, cautivado por la magnitud del misterio, notó que el aire se volvía irrespirable, como si la atmósfera se condensara en una sustancia que pesara en el pecho y obligara a detener la respiración. El silencio se rompía ocasionalmente por un murmullo casi imperceptible, un eco que parecía provenir no de esta realidad, sino de un pasado olvidado que aún anhelaba ser recordado. Más adelante, llegaron a una imponente puerta de hierro forjado, oculta detrás de una cortina de hiedra y enredaderas. Aquella puerta, ornamentada con relieves de ángeles caídos y monstruos mitológicos, era el presagio de que lo que se hallaría al otro lado excedía los límites de la comprensión cotidiana. Con manos temblorosas, el historiador y el líder del grupo lograron forzar la cerradura, y el chirrido metálico del portón resonó en la vasta oscuridad como un lamento ancestral. Al abrirse, la puerta reveló una sala completamente distinta a las anteriores. En ese vasto recinto, el tiempo parecía haberse detenido, muebles cubiertos por finas capas de polvo, tapices desgastados que aún ostentaban vestigios de color, y una gran chimenea de mármol en la que reposaban cenizas de épocas pasadas. El ambiente estaba saturado de una mezcla de aromas, la fragancia a humedad, el toque a incienso quemado y el rastro inconfundible de algo indescriptible que desafiaba toda lógica racional. En el centro de aquella sala, dispuesta de forma casi ritual, se erigía un pedestal de piedra en el que reposaba un antiguo orbe. El orbe, de un cristal opaco y con inclusiones que parecían reflejar el infinito, emitía una tenue luz azulada que se extendía en pulsos rítmicos, como el latido de un corazón olvidado. La visión de aquel objeto despertó en el grupo una mezcla de asombro y terror. Cada fenómeno, cada destello y cada eco parecía señalar que el orbe era la clave para desvelar el misterio de la mansión. Se contaba en antiguos manuscritos que dicho orbe había sido sellado por sacerdotes de otras épocas y que tenía la capacidad de almacenar las memorias y energías de aquellas almas que perecían en circunstancias trágicas. La posibilidad de conectar con esas esencias perdidas pronto se convirtió en el objetivo ineludible de los investigadores, quienes vieron en el orbe la oportunidad de comprender el origen de los eventos paranormales que habían plagado la mansión por tanto tiempo. Con una decisión tomada en silencio y en mutua complicidad, varios miembros del grupo se acercaron cautelosamente al pedestal. Las linternas titilaban, proyectando sombras danzantes a lo largo del suelo gastado, y en cada destello se vislumbraban figuras que parecían moverse en sutil compañía. El historiador, con voz entrecortada, comenzó a recitar un fragmento encontrado en uno de los libros olvidados, palabras arcaicas que vibraban en sintonía con el latido del orbe, y en ese instante, el aire se llenó de una energía innovadora, como si la propia existencia se hubiera hecho partícipe del ritual. Las paredes comenzaron a emitir un suave murmullo cargado de voces de ultratumba. La luz del orbe se intensificó, proyectando un halo que envolvía a aquellos que se encontraban en su cercanía, y en su resplandor se dibujó la silueta espectral de una figura femenina. Su semblante, a la vez sereno y angustiado, parecía encapsular la historia de incontables lágrimas y secretos inconfesables, invitándolos a sumergirse en el dolor y la pasión que ella representaba. El ambiente se volvió casi tangible, cargado de una electricidad que encendía la imaginación de los presentes. Durante largos minutos, el grupo se quedó inmóvil, hipnotizado por la visión del orbe y la entidad que emergía de él. Cada detalle, la vibración de la luz, el murmullo de las voces, el suave roce de una brisa inexplicable se fusionaba en una experiencia sensorial intensa, en la que lo metafísico y lo físico se entrelazaban sin tregua. Algunos afirmaban haber sentido una caricia helada en la piel, otros escucharon palabras que se perdían en el eco del tiempo, y todos coincidieron en la certeza de que aquel orbe era la puerta de entrada a un conocimiento inabarcable. La tensión,
Llegó a su clímax cuando la figura etérea se desvaneció, dejando tras de sí una estela de luz que lentamente se disipó, marcando el final de un instante que parecía eterno. Sin embargo, el impacto de su manifestación dejó una marca imborrable en cada investigador. La experiencia no solo confirmó la existencia de un vínculo profundo entre el orbe y las energías paranormales de la mansión, sino que también abrió un abanico de interrogantes sobre la naturaleza del tiempo, la memoria y la redención. La revelación de aquel objeto, cuya aura parecía capaz de desbloquear los secretos más recónditos del edificio, incentivó al grupo a buscar más pistas que conectaran los diversos enigmas que habían acompañado su travesía. Con la emoción aún vibrante en sus corazones, los investigadores realizaron un breve pero intenso registro de sus percepciones, anotando cada detalle y cada sensación que habían experimentado. Sabían que lo ocurrido en esa sala no era un mero fenómeno aislado, sino parte de una narrativa cósmica que entrelazaba vidas, tragedias y redenciones a lo largo de los siglos. La mansión, con su capacidad de resonar con el eco de antiguas pasiones y penas, se mostraba como un ente vivo, consciente de sí mismo y con la incesante necesidad de contar historias que trascendían la comprensión humana. El grupo se retiró de la sala con el orbe, pero la experiencia vivida allí los marcó profundamente. Cada paso de la travesía les recordaba que lo paranormal no es simplemente un espectro que asalta la noche, sino que es un reflejo de la lucha existencial entre lo efímero y lo eterno. El orbe, ahora en sus manos, se convirtió en un símbolo indisoluble de que los eventos prohibidos y las almas perdidas podían, a través de la introspección y el conocimiento, transformar la realidad. Mientras abandonaban el recinto, la mansión parecía despedirse con un último murmullo, como si ocultara nuevos secretos, esperando ser descubiertos por aquellos que tuvieran el valor de continuar el viaje hacia lo insondable. Cada latido, cada susurro, cada sombra que se movía en aquella noche recordaba a los investigadores que la frontera entre lo conocido y lo oculto es tan frágil como una delgada capa de niebla al amanecer. El despertar del orbe y la manifestación de la figura femenina no fueron más que una invitación a seguir explorando, a cuestionar y a sumergirse profundamente en la esencia misma del misterio. Y así, con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas, el grupo emprendió el siguiente tramo de su travesía, sabiendo que lo que había descubierto era solo el comienzo de una revelación que los llevaría, inexorablemente, al corazón del enigma paranormal. ¿Acaso la mansión guardará aún más secretos ocultos, esperando ser revelados en el tenue crepúsculo entre la luz y la sombra? Solo el tiempo lo dirá, mientras los valientes exploradores se preparan para adentrarse en nuevas profundidades, dispuestos a enfrentar, sin temor, los abismos de lo prohibido y a descubrir la verdad que se oculta tras el velo del despertar eterno, el crepúsculo de los secretos y el llamado final. Querido amante de lo inexplicable, has recorrido junto a estos valientes exploradores cada rincón oscuro y cada suspiro de la mansión maldita. Llegar hasta este crepúsculo de secretos no es para cualquiera, es para los que se atreven a desafiar el abismo, para aquellos que entienden que el verdadero poder reside en la capacidad de enfrentar los miedos más arraigados. Hoy, al culminar esta travesía a través de la habitación abandonada, el eco del tiempo, la conjura de las sombras y el umbral del despertar eterno, te invito a detenerte un instante y reflexionar sobre lo que has vivido en cada palabra, en cada destello de luz olvidada y en cada eco de voces ancestrales. Esta historia ha sido un viaje hacia lo prohibido, un recorrido en donde la línea entre lo tangible y lo fantasmal se disuelve en un susurro perpetuo. La mansión, con sus símbolos tallados en piedra, con su orbe de luz azul que atisba el universo de las memorias perdidas, se transformó en un lienzo donde lo paranormal y lo real se fusionaron en una danza eterna. Cada sala, cada corredor, nos contó un secreto, una oración muda que nos reveló que lo que consideramos miedo es, en realidad, la puerta de entrada a una sabiduría olvidada. ¿Has notado cómo en la penumbra se esconde la belleza oculta de los recuerdos y cómo, a veces, las sombras nos invitan a redescubrir la luz en nuestro propio interior?
En este último tramo de la narrativa, hemos descubierto que la auténtica redención no está en escapar de lo desconocido, sino en abrazarlo. Los ecos de la mansión, las voces del reloj atronador y el murmullo de los cantos olvidados son el testamento de que cada experiencia, por oscura que parezca, trae consigo la promesa de un renacer. Es en el desenlace de este relato donde se desvela la verdad. La existencia no es más que la constante interacción entre nuestra luz interna y las sombras que nos acompañan. Al enfrentar el umbral del despertar eterno, cada uno de nosotros se vuelve partícipe de una historia inacabada, donde la eternidad se oculta en los detalles y donde cada latido es un eco del universo. Si has llegado hasta aquí, es señal inequívoca de tu valor y tu anhelo por comprender las realidades que se ocultan tras el velo cotidiano. Tu presencia es vital en este rincón de misterios, y está en tus manos perpetuar la llama de lo arcano. Te invito a que dejes en los comentarios una frase que te identifique como uno de los pocos valientes que han cruzado el umbral del abismo y han sido transformados por lo paranormal. Algo como: he caminado por el umbral del abismo y mis sombras me han enseñado el secreto de la luz. Esa frase, o la que decidas compartir, servirá no solo como testimonio de tu travesía personal, sino también como emblema para todos aquellos que buscan la verdad en medio del misterio. Con cada comentario, cada susurro en este espacio, ayudamos a que el conocimiento de lo oculto se expanda y encuentre eco en otros corazones que anhelan descubrir lo inefable. Además, te invito a que le des un like a este video y compartas esta experiencia con quienes se atreven a cuestionar lo aparente. Cada clic es como encender una vela en una noche oscura, una chispa que ilumina el sendero a través del laberinto del tiempo y del olvido. Al suscribirte, te unes a una comunidad de almas intrépidas que no temen indagar en el misterio, que se atreven a lanzarse a las profundidades de la existencia con la seguridad de que, en cada sombra, se oculta una lección para la redención y el autodescubrimiento. Recuerda, la verdadera fortaleza no se manifiesta en evadir el terror, sino en abrazarlo y transformarlo en sabiduría. Este relato, tejido con la tinta del miedo y la pasión del descubrimiento, no es un final, sino un nuevo comienzo. Es la invitación permanente a explorar, a cuestionar y a vivir la dualidad de una existencia marcada por lo efímero y lo eterno. En cada leyenda, en cada susurro olvidado, se esconde el potencial de un renacer, y tú, querido explorador, eres la prueba viviente de que el camino hacia lo inexplorado está abierto para quienes se atreven a mirar más allá. Gracias por haber acompañado a estos intrépidos investigadores en este viaje por el universo paranormal. Tu valentía y curiosidad son las llaves que abren los portales hacia nuevas revelaciones, y con tu apoyo, juntos construiremos un legado de conocimiento que desafiará los límites de la realidad. Deja tu comentario, comparte tu experiencia, y mantén viva la llama de lo sobrenatural. Sigue explorando, sigue cuestionando, y recuerda, en la sombra de cada secreto se esconde la posibilidad de descubrir la verdad más íntima de nuestro ser. El abismo te ha hablado, y tú has escuchado. Bienvenido al despertar eterno.